dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, diga conmigo samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El tema de hoy, religión o relación. Padre, esta es la palabra, esta es la semilla. Ya ella ha sido bendecida desde antes de la fundación del mundo. Y te pedimos que en esta mañana de hoy nos ministres, nos hables a través de ella. Y que cada uno de nosotros podamos recibirla humildemente. Señor, pon en nosotros un corazón dócil para que podamos recibirla y oír tu voz a través de esta palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, te puedes sentar, amado. Cuando lees esta narrativa, ves ese diálogo de Jesús y el fariseo. El fariseo era un intérprete de la ley. Mientras interactuaban ambos y hablaban, se pudo descubrir el interés de este hombre. Lo que había en su alma quedó al descubierto, el tesoro que había en su corazón. Prioridad, la palabra prioridad significa aquello que prefiero más. Todo el asunto comenzó con una pregunta lógica sobre eternidad. Porque no sé cuántos de los que estamos aquí nos hemos hecho la pregunta sobre la vida eterna, eternidad, después de la muerte. La pregunta estaba basada en el asunto de la eternidad. Este fariseo, oye bien, conocía mucho la ley. Tenía mucha letra, pero tenía una grande preocupación. La preocupación que tenía él, como la tienen miles y miles de personas alrededor del mundo, es la vida eterna. ¿Dónde pasaré la vida luego de la muerte? ¿Dónde pasaré la vida eterna cuando salga o me toque partir de esta tierra? Y la pregunta parafraseada más o menos va de esta forma: ¿dónde voy a estar en la eternidad después de la muerte? Le preguntó ese fariseo a Jesús. De algún modo él sabía que Jesús tenía la respuesta. Entonces, Abraham Lincoln, siglos atrás, dijo esta frase: al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. No importa los días que hayamos acumulado sobre la tierra, lo que importa es cómo lo hemos aprovechado. La buena mayordomía que hagamos con nuestros días sobre la tierra es importante. Así que la preocupación era lógica. Diga conmigo, lógica. La historia nos habla de este experto en la ley de la Torá. Dialogaba con Jesús acerca de la eternidad y le pregunta: ¿haciendo qué cosa ganaré la vida eterna? Jesús comenzó a narrar, como lo leímos ahí, Jesús comenzó a narrar la historia de un hombre judío que caminaba de Jerusalén a Jericó y que fue sorprendido por unos ladrones
los cuales le golpearon, dejándolo herido en el suelo, casi muerto. Se plantea el escenario, se abre el telón para que este hombre descubra lo que verdaderamente garantiza la vida eterna. La pregunta era importante: ¿haciendo qué cosa ganaré la vida eterna? Mire, escuche esto. Un punto importante es que religión no determina relación. Porque esa es la problemática que tenemos hoy en día. Hay muchos religiosos, pero pocos que tienen relación con Dios. Dice que pasaba por aquel lugar, como lo leímos ahí, un sacerdote y un levita, y al ver al hombre herido y necesitado pidiendo ayuda, siguieron de largo, haciendo caso omiso de la necesidad de aquel prójimo que se encontraba allí casi muerto. ¿Qué era lo más importante para estos dos creyentes de la ley? ¿La religión o la relación? La pregunta ahora la dirijo a usted. ¿Qué es más importante para usted? ¿Religión o relación? Creo que relación es lo más importante para el creyente, para el que cree en Dios. Oye bien, lo más importante es relación con Dios, porque relación me acerca a Dios, pero religión me acerca a la letra. Oh my God, yo no sé si están entendiendo. Significa, escúchame bien, que lo importante en esta vida es tener una relación íntima con el Padre, estar cerca de Dios. ¿Qué dice el verso? Dice que estos dos, dice que descendían. Diga conmigo, descendían. Mire, si descendían de Jerusalén a Jericó, significa que salían del templo. Y si salían del templo, quiere decir que ellos estuvieron en un culto. Diga conmigo, culto. Estuvieron en un servicio parecido al de hoy, donde allí fueron a adorar al Padre, donde allí fueron a sentir la presencia de Dios. Estos dos hombres eran bien importantes. Es por eso que Jesús utiliza, oye bien, una parábola para decir una verdad, un principio de reino, para que la gente pueda entender cuál es el corazón del Padre. Por lo tanto, estos dos descendían, oye bien, de Jerusalén a Jericó. Y mientras descendían y caminaban, encontraron ese escenario en aquel lugar. My God, ¿sabe una cosa? No tan solamente es venir a la iglesia, sentarse en una silla, cantar corito o himno al Señor. Lo que es importante sí es la relación que tengamos con el autor de esa canción, de esos himnos. Alguien dígame a eso. Dice que ellos dos descendían de Jerusalén a Jericó. Así que descendían en esa dirección. Entonces salían de un servicio. Ahora, la pregunta es, cuando tú sales del servicio, oye bien, ¿qué es lo que haces allá afuera? Cuando salimos de un culto, ¿qué es lo que hacemos afuera? ¿Qué es lo que hacemos cuando llegamos al hogar? ¿Practicamos lo que oímos en la iglesia? ¿Se nos grabó el mensaje? ¿Lo pudimos retener? ¿Asimilamos la voz de Dios a través del mensaje de la prédica? ¿Pude llevarme esa palabra allá afuera? Porque recuerden que tan pronto sales del culto, serás probado allá afuera a ver si pudiste asimilar el mensaje de la palabra de Dios. El sacerdote, escúchame bien, representa al líder religioso que está ocupado en las cosas de su ministerio, que está bien ocupado, bien atareado con las cosas de la iglesia. Está bien ocupado, oye bien, con cada departamento de la iglesia. Está bien ocupado con todos los quehaceres, oye bien, del templo. El líder religioso, oye bien, el sacerdote representa a ese líder, a ese ministro, que se preocupa, oye bien, porque las cosas estén bien, porque las sillas estén en orden, porque la gente esté sentada, porque la gente venga en orden y estén en reverencia, porque la gente, oye bien, adoren a Dios. El sacerdote es aquel que se ocupa por el altar, por aquello, oye bien, que Dios le entregó en sus manos,
El sacerdote representa a ese religioso que simplemente ve, oye, una iglesia, una congregación encerrada en 4 paredes. El levita representa a uno de los trabajadores del templo, a los que asisten al servicio, a los que cantan en la adoración, a los que están, oye bien, como técnicos de cualquier sistema de adoración en la iglesia. Aquel que, oye bien, representa a ese portero del templo, al que representa la junta del gobierno de la iglesia. El levita representa, oye bien, a ese que está en el servicio trabajando en el templo y aquellos que vienen a adorar también al Padre en el templo. Escuche, te estoy hablando de estos dos que tal vez nos podemos identificar con uno de los dos. Me puedo identificar con el sacerdote o me puedo identificar con el levita. Escuche, nuestra adoración se puede convertir en una hipocresía espiritual, porque no es tan solamente cantar por cantar, baby. No tan solamente es levantar las manos, es sino, oye bien, practicar lo que cantamos, practicar lo que dice la Biblia y amar al prójimo como a nosotros mismos. Mire, el hecho de que estemos en la iglesia no determina que estemos cerca de Dios. El hecho de que esté en el templo no determina que estoy cumpliendo al pie de la letra los mandamientos de Dios o que esté cerca de Él. Ellos conocían la letra de la ley de Dios, pero no el espíritu de la ley de Dios. Porque una cosa es la letra, escúchame bien, una cosa es la letra de la palabra de Dios, pero si no practico, si no estoy viendo el espíritu de esa letra, cuando me dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, me está hablando del espíritu de la ley del Señor. Así que es importante, escúchame bien. Y eso se nota en la práctica. ¿Sabes que cuando los que están estudiando para ser abogados o médicos le dan una práctica, los ponen a practicar 1 año para ver cómo es, ellos puedan familiarizarse de los asuntos de su profesión, para entonces entrar en la reválida y ellos pasar la reválida? Y cuando pasan la reválida le dan el certificado y ya pueden ejercer su profesión. El cristiano cuando llega al evangelio, el creyente cuando acepta a Jesús, comienza un proceso, oye bien, donde empieza a ser educado, donde comienza, oye bien, a adquirir conocimiento y comienza a llenarse de la información de Dios. Comienza a conocer al Padre y en ese proceso es que comienza, oye bien, a nutrirse, a equiparse, a conocer a Dios. Y es ahí donde Dios comienza a llamar. Y en el llamado, oye bien, comienza la práctica. Porque cuando te llaman, cuando ya tienes la información, tienes el conocimiento, ahora te toca, oye bien, por medio de ese conocimiento, poner en acción lo que aprendiste en la iglesia. Y allá afuera, oye bien, en el campo de batalla, en el field, en el campo de juego, es donde nosotros practicamos lo que aprendimos. Así que no tan solamente es la letra, no tan solamente es la letra, porque la mucha letra mata. No solo es la letra, porque mire, podemos estudiar 4 horas para un sermón, pero no vivir ni asimilar lo que se está hablando. Porque una cosa es hablar la palabra de Dios y otra cosa es practicar lo que se está hablando. Y es allá afuera, y es cuando llegas al hogar. Cuando allá se forma en el hogar la garata o la guerra de las galaxias. Entonces es ahí donde se prueba lo que nosotros conocemos y sabemos. Es ahí, oye bien, cuando vas por ahí en tu vehículo y ves una persona tirada en el suelo, oye bien, y pasas de largo, es ahí donde se prueba lo que aprendiste en la iglesia.
Es ahí donde se prueba, oye bien, en la práctica lo que sabes sobre el amor de Dios. Alguien debe decir amén a eso. El hecho de que estemos aquí, no. Podemos venir los 7 días en la semana. Por ahora estamos viniendo los domingos. Pero podemos venir, oye bien, de lunes a domingo, venir a la iglesia y venir a adorar. Pero no es el hecho, oye bien, de conocer lo que dice la Biblia, y la Biblia me habla y me dirige y me guía, porque es la regla infalible de la fe. Es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Puedo conocerlo todo, pero si no practico lo que conozco, nada me sirve. Por lo tanto, estos dos que representaban intérpretes de la ley, que representaban el culto, el servicio, los que trabajaban en el templo, escúcheme bien, ellos, cuando llegó el momento y la hora de poner en acción lo que ellos habían aprendido, fracasaron, fallaron. Dice que pasaba en aquel momento un sacerdote, y pasó, lo miró y siguió de largo. Es como decir, esa necesidad no me toca a mí. Ese no es mi problema. Lo veo tirado ahí y lo veo con una gran necesidad. Y digo, ese no es mi asunto. Ya yo terminé el culto, así que ya terminé el servicio en Casa Fe que Vence. Si estás en necesidad, I don't care. ¿Me entiendes ahora? Es como salir de una iglesia y mirar la necesidad de otro, y mirar que, oye bien, que necesita tal vez transportación, o necesita que se le ayude en alguna necesidad que tenga, y de momento lo ignoro esa necesidad y paso de largo. Este sacerdote miró y lo vio herido. Dijo, no es familiar mío, no es primo mío, no es mi tío, no es mi sobrino, no es mi hijo. Así que como no es de mi sangre, yo sigo caminando. No es mi asunto. Y si más el sacerdote, que se supone que predica y enseña, oye bien, la palabra de Dios, y sabe cómo educar al pueblo, y sabe y conoce, oye bien, a Dios, es el primero que tiene que demostrar lo que él ha aprendido de la palabra de Dios. Es el primero que tiene que, oye bien, ayudar a ese que necesita la ayuda. Y no solamente, oye bien, el sacerdote, sino que pasó entonces uno de los que trabajaba en el templo. Y miró así como que curioso. Y siguió caminando. Es como aquel, oye bien, que salió de la iglesia y salió gozoso y aleluya, ese culto estuvo tremendo. Oye, había una adoración tremenda, había presencia de Dios, qué tremendo estuvo el servicio, me encantó. Oíste cómo se predicó, oíste cómo se cantó, cómo se adoró, tremendo. Pero cuando salgo por ahí, oye bien, y veo un deambulante que está necesitado de que se le dé por lo menos una botella de agua, ignoro, porque digo, no es mi problema. La iglesia será llamada, oye bien, y será juzgada por todas esas áreas, porque la iglesia está llamada a ser sal de la tierra, luz en medio de las tinieblas. Pero dice que luego que pasaron ellos dos, el sacerdote y el levita, que se supone que fuesen los que demostraran la calidad de evangelio, la calidad de reino, que le servían a un Dios verdadero y que Dios estaba en ellos, se supone que ese era el momento para demostrarlo. ¿Sabes? Se presentan oportunidades para demostrar la cristiandad de nosotros. ¿Cuántas oportunidades se han presentado a tu vida para que demuestres que verdaderamente eres creyente, eres cristiano? ¿Cuántas veces se ha presentado esas oportunidades y nosotros hemos fallado, hemos fracasado? No, la iglesia está llamada, oye bien, a compadecerse, a tener misericordia de aquel que necesita la ayuda de Dios. Pero dice que pasaba un samaritano. Los samaritanos eran despreciados por los judíos porque eran conocidos como mestizos, que era una mezcla de judíos
y gentiles. Cuando hubo la división del reino del norte y del sur, dice que en el reino del norte, Israel, se unieron con gentiles y se casaron y se mezclaron. Y de ahí le nacieron hijos, y es por eso que se ubicaron en Samaria, que era la capital del norte. Y cuando se ubicaron ahí, le llamaron samaritanos, porque eran mestizos. Y como eran mestizos, eran samaritanos porque vivían en Samaria, ellos odiaban a los samaritanos. Y ellos decían, oye bien, los judíos decían, ellos no son realmente hijos de Abraham, porque están mezclados. Pero nosotros, que somos del reino del sur, de Judá, somos los puros hijos de Abraham. Y esa polémica que había, oye bien, entre judíos y samaritanos, siguió existiendo hasta el día de hoy. Pero lo que me llama la atención de este samaritano, diga conmigo samaritano, es que él llevaba unos elementos importantes consigo en su bolso. ¿Sabe qué llevaba este hombre? Este hombre llevaba vino y aceite. Cuando vio a aquel hombre judío, porque él pudo haber dicho, ven acá, ellos me odian a mí, ¿por qué tengo que ayudarlo a él? No es, it's not my business, no es mi problema. Este hombre me odia, este hombre es uno de esos judíos, oye bien, que aborrece mi gente. Por lo tanto, yo no tengo que ayudarlo. Mas, sin embargo, el corazón de este hombre tenía un corazón tan grande, tenía un corazón, oye bien, con la actitud, con el gesto. Oye, lo que él hizo fue más que lo que pudo haber hecho un sacerdote y un levita. Es por eso que la gente que está allá sentada no se puede menospreciar, porque tal vez esa gente que está sentada en la silla tiene un corazón más grande que un pastor, que un evangelista, que un ministro, alguien. Aleluya. Sí, porque no se trata de títulos. Esto no se trata de que tenga en la pared un título que diga que es pastor o evangelista o profeta o apóstolos. Escuche esto. Este hombre tenía dos elementos importantes. Tenía vino y aceite en su bolso. Dicen que cuando este samaritano vio al herido, vio a aquel hombre golpeado casi moribundo, muriendo delante de él, inmediatamente se inclinó, se arrodilló, tomó, oye bien, a ese judío herido, escúcheme bien, y comenzó a usar los dos elementos que tenía en su bolso. Sacó primero el vino. Mire, cuando el vino es aplicado en la herida, cuando es aplicado el vino en la herida, funciona como un antibiótico que elimina toda infección. ¿Sabe? Cuando tú te has cortado, inmediatamente buscas el agua oxigenada o agua, como se le llame, agua oxigenada, inmediatamente lo buscas y comienzas, oye bien, a tratar de sacar la infección de esa cortadura, y usas alcohol también para poder desinfectar esa herida que te diste. Pues este hombre utilizó, escúcheme bien, el vino. El vino aparentemente estaba ya fermentado, tenía ya 1% de alcohol, lo suficiente para poder funcionar como un antibiótico y poder, oye bien, sacar la infección de la herida de este judío que estaba golpeado y necesitado en aquel lugar. También, escúcheme bien, el vino representa la sangre del nuevo pacto. Esa sangre que aceptamos, que me limpió de todas mis infecciones pecaminosas, que me limpió de todas aquellas heridas del pasado. Esa sangre, escúcheme bien, es la sangre del Cordero Inmaculado del Hijo de Dios, Jesucristo. El otro elemento que tenía él, el aceite, se usaba para frotar. Los pastores de aquella época usaban el aceite para frotar sobre el pelaje de la oveja,
porque cuando frotaban, oye bien, con ese aceite el pelaje de la oveja, le creaban una protección, una capa sobre su piel para protegerlo de los insectos, para que la oveja no fuera infectada y no fuera atacada por los insectos. Oye, el aceite lo que hacía era que ahuyentaba a los insectos cuando se acercaban a la oveja. Por eso es que es importante que la oveja de una congregación esté, oye bien, bajo la unción del Espíritu Santo y sea protegida. Oh, el ministro, oye bien, tiene que frotar, tiene que, oye bien, aceitar a la gente. El ministro de cada congregación debe de ungir a su pueblo para que el pueblo esté protegido sobre los ataques del enemigo. Sí, el aceite en el ámbito espiritual representa la unción del Espíritu Santo que protege y te consagra para la relación con Dios. Nos consagra para la relación con el Padre. Así que el aceite es la unción del Espíritu Santo que me protege. ¿Sabes? Escúcheme. Él no le importó sacar esos dos elementos importantes que le debió haberle costado dinero a este samaritano. Y no le importó invertir lo que él había pagado para esos dos elementos, vino y aceite, y él lo usó para atender a uno de sus enemigos. Era un judío que estaba en el piso tirado. Escúcheme bien, que era enemigo del pueblo samaritano, de Samaria. No se llevaba con ellos. Mas sin embargo, a él no le importó sacar de su bolso esos dos elementos costosos para atender la necesidad de un herido. Este samaritano dio una demostración de lo que es ser verdadero hijo de Dios, verdadero cristiano, porque en él hubo compasión y no lo dejó tirado. ¿Sabe cuánta gente en esta crisis está necesitada? ¿Cuánta gente han perdido sus trabajos, sus salarios? ¿Cuánta gente tal vez en escasez? Viudas, hermanas que han perdido sus esposos y hasta hermanos que han perdido sus esposas, que están en necesidad de que se le extienda la mano y se le ayude con algo. ¿Tú sabes cuánta gente hay? Sí, son muchos, son miles. La iglesia está llamada como el buen samaritano a atender la necesidad y tener compasión de aquellos que necesitan la compasión. Y para cerrar, la compasión es más importante que tener un título o un diploma en la pared. De hecho, por la compasión de Dios es que usted y este servidor estamos aquí hoy. Porque hace 2000 años atrás Él tuvo compasión de nosotros y dijo: voy a enviar a mi hijo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera Dios vio que la gente se perdía y dijo: voy a enviar a mi hijo para salvar a una humanidad que se pierde, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, estas palabras que se hablaron son palabras de vida eterna. Jesús, le hablaste a este fariseo y descubriste lo que había en su corazón. Porque a este fariseo le interesaba más la letra que el espíritu de la letra. Te pido, Señor, que la iglesia
de este siglo, la iglesia de esta época, de estos tiempos, pueda despertar a la realidad de que existimos no para condenar al mundo. La iglesia existe para hacer luz en medio de las tinieblas. La iglesia existe para ser sal de la tierra. La iglesia existe para ir y llevar la buena nueva de salvación para que todos aquellos también alcancen la misma. Gracias, Dios, y sabemos que este es el tiempo que tiene la iglesia para llevar estas buenas nuevas de salvación. Y que podamos compadecernos y usar la compasión que usaste para con nosotros. Porque si no, no estuviésemos aquí. Pero a ti te plació, Dios, salvarnos. A ti te plació mirarnos y salvar la vida de nosotros. Te pedimos por todos aquellos que no te conocen, que tomen la decisión, y si la toman en estos momentos, Señor, te pido en el nombre de Jesús que sus pecados, la sangre del Cordero, limpie todo pecado de la vida de ellos. Y ellos a partir de ahora en adelante te puedan servir todos los días hasta el fin. Gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la iglesia le aplaude al Señor. Aleluya.